Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista que tenemos hoy. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Raquel Peinado. Raquel es asesora familiar, tiene una escuela de familias llamada Mami Intensa y lleva 4 años ayudando a papás y mamás a entender el comportamiento de sus hijos, a resolver los conflictos que puedan surgir, pero desde el respeto y la empatía. Y eso para conseguir un ambiente familiar en sintonía. Y os preguntaréis, ¿por qué traigo a Mami Intensa, a Raquel Peinado, pues a mi canal? Pues porque veo de vital importancia, ya que en este canal pues hablamos de dolor persistente o de síntomas persistentes, veo de vital importancia la prevención a este tipo de síntomas aprendidos. Y justamente vi que Raquel Peinado nos puede proporcionar una gran ayuda para prevenir este tipo de problemática social y cultural que estamos teniendo a nivel mundial, pero nos vamos a centrar pues el día de hoy a nivel español. Y es que, como ya he comentado, y ahora le daré paso a nuestra invitada, ciertos síntomas de protección como el dolor persistente, ansiedad, depresión o ya sea cualquier síntoma que se mantenga en el tiempo, puede obedecer a una psique, a un cerebro que ha aprendido a través de lo que ha vivido a lo largo de su vida a estar desde un estado, desde el miedo, desde la alerta protección. Y eso principalmente, como he comentado, pues surge por las cosas que vivimos. Entonces, quiero introducir este tema y creo que Raquel nos puede ayudar mucho a entender cómo aprender a vivir o enseñar a las futuras generaciones cómo vivir desde la libertad, desde el juego, desde el gozo y el respeto. Entonces, bueno, Raquel, bienvenida y gracias por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias por esa introducción, súper bien. Y sí, Adrià y yo estábamos hablando, viendo un poco este punto en común y para mí es un placer estar aquí porque todo es prevención al final, ¿no? Como dices, cuando el problema está, no sabemos ya qué hacer, ¿no? Y además en esta sociedad, que ya hablaremos de ello, pues claro, no sabemos dónde ir, cuando es un dolor persistente ya vamos perdidos, ¿no? Y vas de un especialista a otro y no hay forma de encontrar ese origen. Y muchas veces eh, yo me encuentro, cuando trabajo con familias, un punto en común que es de dónde vienen, en qué momento empezó a generarse ese dolor crónico. Hay niños, muchísimos niños, cuando yo trabajo con las familias, que tienen dolores de barriga o dolores de cabeza todos los días. Y no son dolores de barriga por un empacho o porque hay algo que me ha sentado mal, que sería quizá lo más natural, sino que son puramente emocionales. ¿Y de dónde me viene todo esto, no? Y claro, yo trabajo con las familias mucho el tema emocional, pero me doy cuenta de que van desarrollando unos patrones que si eso no se va reconduciendo, acaban al final pues en dolores crónicos, de migrañas crónicas o de pues eso, dolores de cabeza, de barriga crónicos, diarios. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Al final estoy aquí también para dar esa visibilidad a que desde casa las mamás, los papás, podemos hacer muchísimo por nuestros hijos para poder evitar que aprendan este tipo de expresión. Síntomas, sí, claro, de expresiones. Y no solo dolores, o sea, es lo que he dicho, es lo que estamos hablando. Ya a nivel de otros síntomas, ¿no? Como pueden ser como niños ansiosos o niños más es que miedosos, ¿no? Entonces, al final, todo son pues maneras de proteger un organismo que ha vivido pues ciertas experiencias, ¿no? Claro, ten en cuenta que los niños somos el único mamífero que nace con el cerebro sin terminar de desarrollar, se desarrolla una vez que nacemos y esto tarda de 21 a 25 años en terminar de desarrollarse. Es muchísimo tiempo. Mm, Y hay un mogollón de influencia que podemos hacer externa.
queriendo o sin quererlo, con nuestras acciones, muchas veces solo con que nos estén viendo, ¿no? Entonces, hay mucha influencia que podemos estar haciendo para que ellos, al estar desarrollando su cerebro, al estar haciendo esas conexiones neuronales, tejan unas redes neuronales en torno a un aprendizaje que realmente, pues a lo mejor no es el más correcto, ¿vale? Claro, Y eso deja una huella emocional en el cerebro. Y, y bueno, todo esto al final hay que entender que creo que en el tema de educación, ¿no? En el tema de evolución un poco, de cómo estamos evolucionando, tenemos que entender también, para tampoco decir, jolín, que me sobrecargo yo aquí y soy la culpable como madre de todo o como padre, ¿no? También hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y el gran paso de evolución que hemos dado. Al final, a nivel de educación, cuando hablo de educación de la familia, de esa relación padres e hijos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta de que hace no muchos años vivíamos en una dictadura en España. Y eso lo vivieron mi abuelo, mis abuelos lo vivieron, nuestros abuelos vivieron una dictadura. Y con ese aprendizaje y esa forma de educar y esa forma de relacionarse las personas entre sí, educaron a nuestros padres. Claro, no los educaron desde un respeto y desde un escucharles, los educaron desde un sois niños, tú te callas, tú obedeces, tú mira, ¿cómo era? Mira y calla, ¿no? Algo ujú, así nos decían mucho a nosotros también. ¿Qué pasa? Que nuestros padres, pues oye, se dieron cuenta de que, jolín, esto no me gusta a mí mucho lo que he vivido, quiero hacer algo diferente con mis hijos, pero aún así replicaron muchísimos de esos patrones. Y nosotros, nuestra generación, personas pues que andamos de entre los 30 hasta los 50, un amplio abanico, eh, tenemos muchísimos patrones pues muy autoritarios todavía que vienen de esa dictadura. claro, Y nos cuesta salir de ahí, ¿no? Y también además nos cuesta ver por qué tenemos que salir de ahí, ¿vale? Y es importante que sepamos todas las repercusiones que tiene educar desde el miedo que nos educaron a nosotros, porque a nosotros nos educaron, por mucho que nos hayan querido y por mucho que yo quiera a mis padres, desde el miedo, desde el, como no te calles, verás. Yo recuerdo mi madre me decía muchas veces, cuando tu padre venga, ya verás, te vas a enterar. Luego no pasaba nada, a lo mejor, o luego mi padre era como, estoy llegando del trabajo, estoy cansado y no, pero daba igual el qué. Yo solo recuerdo, y esto lo recuerdo como si fuera ayer, y si me pongo realmente, siento las emociones que yo sentía de niña, ese miedo y es que yo me aislaba de mi madre, era como, madre mía, yo no quiero ver más a mi madre porque todavía me la puedo cargar antes de que venga mi padre y luego me la voy a cargar más. Y jolín, esas emociones se quedaban ahí de miedo, de represión, de soledad. Yo estaba sola, me encerraba en la habitación y esperaba, con una ansiedad, con una necesidad de cerrar ese ciclo, ¿no? Y cuando mi padre venía, pasara lo que pasara, que casi nunca pasaba gran cosa, era como, venga, va, pues esto lo has hecho mal, te castigo y ya está, con todas las repercusiones que soy yo. Y mm, claro, llegaba un momento que era como, bueno, ya está cerrado y ya está. Pero menuda tarde pasaba yo esperando que venga. claro, claro, Y eso, educar desde el miedo, que eso es a lo que me refiero con educar desde el miedo, educar de una forma en la que los niños sientan miedo a las represalias, sientan miedo a equivocarse, sientan miedo a sentir lo que tienen que sentir en ese momento, ¿no? Por esa represión emocional también que hemos vivido. Cuando sienten miedo, eso genera mucho más malestar aparte del emocional. Eso tiene pues una repercusión mayor a nivel pues, de aprendizajes neuronales claro, y como que deja también una huella que luego cuando nosotras somos madres, somos padres, se nos remueve muchas veces por dentro y es lo que pasa cuando decimos, jolín, pues yo he dicho que yo no iba a hacer esto porque mis padres en esto se equivocaron y tenía muy claro que esto no lo iba a hacer y estoy haciéndolo todos los días. ¿Por qué? Porque tú tenías unas emociones que quedaron reprimidas, que estaban ahí dentro, que no salieron, y que cuando ves a tu hijo que está haciendo lo que tú hacías de pequeña, que no te dejaban sacar las emociones, te sale toda esa emoción. Y actúas pues como has aprendido, que hay que actuar en esos momentos. Y ahí hay que hacer pues un aprendizaje mayor, pero que tiene muchas claro. repercusiones, ¿no? Al final el educar sobre el miedo.
y que hay que ver también desde dónde nos viene, ¿no? Para poder decir, vale, pues yo esto no lo quiero, ¿vale? Tenemos una mochila, nos la han cargado, ¿no? Al nacer, nos han educado de una forma que nos hemos plantado esa mochila y ahora es hora de abrir esa mochila, revisar y ver qué hay ahí. Claro, porque veo de vital importancia lo que tú dices y es que se me estaban poniendo los pelos de punta el hecho de el educar desde el miedo genera un aprendizaje, pero genera un aprendizaje en nuestro psiquismo, ya en nuestro organismo, que es muy bestia. O sea, tú sabes la cantidad de hormonas del estrés que se liberan. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, yo te estaba escuchando, el esperar a que papá llegue con ese miedo, ¿no? Mierda, ¿qué va a pasar? Aunque luego a lo mejor no pasase nada. Todo ese tiempo ahí se está liberando una de adrenalina, noradrenalina, cortisol. Se está generando un aprendizaje muy bestia de estar desde la alerta y eso consume mucha energía y eso hace que en el futuro nosotros, ya no como padres hablo, sino que reaccionemos, seamos más reactivos ante otras cuestiones que a lo mejor no tienen nada que ver con papá y con mamá, sino, yo qué sé, escucho un ruido, yo ya me pongo en alerta, ¿no? Por el hecho de que mi cerebro o mi psiquismo ya está acostumbrado a vivir de ese estado, ¿no? Le es fácil entrar en ese estado de hipervigilancia y eso a la larga puede ser muy eficiente, pero es muy desgastante y no es económico, ¿no? Y además, me encuentro con muchos casos, y esto es así, y tú también lo sabrás, ese nivel de cortisol, de adrenalina y demás, se vuelven adictos. Claro. Porque, a ver, nuestro cuerpo, o sea, las hormonas existen por un motivo y es que nosotros necesitamos esas hormonas para poder desarrollar el cerebro, desarrollar el organismo, etcétera, sobrevivir, etcétera, ¿no? Esas hormonas son necesarias. Cuando el nivel de cortisol es alto durante un pico, oye, mira, he tenido un susto, se me acerca un perro súper grande corriendo, ladrando sin bozal, ok, tengo un nivel de cortisol para protegerme y tal, pero es un pico y luego baja, ¿vale? Pues es saludable. El problema viene cuando los niveles de cortisol están por las nubes en muchos momentos a lo largo del día, Mm. los niños se vuelven adictos a ese cortisol. Y llega un momento que buscan ese cortisol, pero porque lo necesitan. Y esto es importante, porque claro, muchos papás al final, jolín, es que porque mi hijo está actuando así cada día, es que le digo que no lo haga, lo sigue haciendo y tal, es que lo necesita. Es que necesita esa lucha constante porque ha aprendido eso. No ha obtenido las hormonas de un modo saludable, entonces las está pidiendo del modo que las ha aprendido a obtener. El hecho de que el psiquismo de un niño o de una niña por la cultura en la que vive o por las experiencias que vive ya desde la infancia, aprende a vivir en un estado de hipervigilancia, es muy fácil que el cerebro pueda encender o pueda aprender a generar mecanismos defensivos en esa persona, ¿no? Y eso puede venir pues en varios, desde ansiedad, desde tics, ¿no? Como me has estado comentando, desde dolores de barriga, desde dolores de cabeza, dolores de espalda, que al final no están obedeciendo a ninguna causa orgánica, porque a lo mejor no está ocurriendo nada en la espalda de ese niño, de esa niña, y la cabeza de ese niño, esa niña está bien, pero sin embargo el psiquismo de ese niño ante ese estado de miedo permanente adquiere pues mecanismos defensivos que no son útiles, ¿no? Y que pues que al final pues son un lastre para ese niño, para esa niña. Entonces yo creo que la moraleja de esta primera introducción es educar desde el miedo no es solo en plan de que el niño puede haber un niño más callado o puede haber un niño más introvertido. No, no, no. Hostias, educar desde el miedo es sentenciar a una persona a problemas ya más graves Claro. Y de además salud. están elaborando su propia personalidad. Claro. Ellos no saben cómo son, están descubriendo cómo son. Pero cuando no tengo la aprobación de mamá o papá, y dirás, ¿cómo no vas a tener la aprobación? Todos tenemos la aprobación. Bueno, ¿cuántas veces no nos han puesto en tela de juicio cómo somos? Es que comes muy poco, tendrías que comer más. O es que
cállate un poquito porque hablas mucho, eres muy habladora, eres muy malcomedora, eres un llorón, ay, eres una enfadica. Y cuando nos están enjuiciando todo el rato cómo somos, ahí decimos, ostras, están esperando otra cosa diferente de mí. Y si mis padres, que son mi mayor influencer, porque son las personas de referencia, mis mayores ídolos durante la etapa de la niñez, me dicen que debería actuar de forma diferente a la que yo actúo, debería de no llorar por esto, porque no es para tanto, ¿no? Ese tipo de frases que están muy ancladas a nivel social, ostras, pues a lo mejor debería de ser diferente a como soy, porque ya siento que ser como soy no está bien. Y jolín, eso tiene un impacto muy grande en la personalidad de ese niño que va a decidir, quizá, dependiendo de cómo sea el niño, igual decide ser diferente. Porque mira, mira cómo se porta tu hermano, se porta mejor, o mira a tu primo cómo lo hace, ¿no? Es como, ostras, pues voy a dejar de intentar ser yo, voy a intentar ser esto, tengo una nueva meta. Entonces al final cambian su personalidad, eso tiene un impacto brutal en su autoestima, pero como decíamos, no solo en eso, cada vez hay más niños y la edad más temprana de depresión, Ujú. niveles, y aparte, fíjate con lo que lo voy a hilar, niveles de ansiedad, de depresión, pero cuando tenemos una baja autoestima nos lleva a todo esto, pero fíjate que nos lleva a un acoso escolar. Que ahora dice, jo, es que hay mucho acoso, eso ha existido toda la vida, pero ahora, ¿por qué hay tanto? ¿O por qué, jolín, estamos evolucionando tanto, pero sigue habiendo tantos niveles de acoso? El nivel de acoso escolar es cada vez más grande, Sí, que siga siendo el mismo, es que cada vez es más grande, con todas las medidas que se están intentando poner que no son eficaces, y además a niveles de edad cada vez más bajos. Nos encontramos con niños de 6 años en primero de primaria con acoso escolar. ¿Y eso sí. dónde viene? No habría acoso escolar si todos los niños tuvieran un nivel de autoestima saludable. Este es Porque la súper, sí, sí, persona que acosa, la que acosa, el acosador, necesita, tiene carencias, ¿vale? claro. Sí, 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 sí. Pero a la persona a la que acosa, ¿tú te crees que un acosador va a decidir una persona fuerte como No, objetivo? No, va a elegir al débil. ¿Por qué? Porque sabe que puede con él. Tonto no es. Entonces, los dos roles, que esto sería otro tema, pero bueno, tienen el mismo rol, las mismas carencias. Lo que pasa es que uno es más altivo, ¿no? el Esto, alfa, sí, es el alfa, sí. eso es el alfa y el otro es el que me hago pequeñito, más introvertido y tal, porque siento que no encajo y demás. Pero al final estamos hablando de autoestima y de niveles de no saludables de emociones. Claro. Mm. Fíjate hasta dónde puede llegar esa educación desde la represión. Total, es que me ha gustado mucho que introdujeras eso porque el otro día, bueno, el otro día no, hace, hace casi un año, me estaba leyendo un libro de Robert Sapolsky, que es un biólogo que hace, que hace investigación con monos, creo que es. Y justo, justo estaba leyendo un capítulo de esto, de cómo los monos, o no sé si eran monos o otro tipo de, bueno, da igual, vamos a llamarlos monos. Los monos que más estresados estaban tenían la necesidad de ser agresivos Claro. con otros compañeros más inferiores. ¿Me explico? Entonces, Sí. cómo esos niveles de estrés que tenían dentro necesitaban ser canalizados de alguna manera contra los más débiles, ¿no? Y al final ese débil hacía lo mismo contra uno que se consideraba más débil, ¿no? Entonces, fíjate cómo es alarmante de que cada vez hay más acoso escolar debido a que cada vez hay psiquismos o hay organismos que están en niveles de estrés Claro. enormes. Y eso es debido a un tipo de educación o a un tipo de cultura que reprime, que enseña desde el miedo y que eso genera consecuencias a nivel de un organismo vivo que necesita gestionarse de esta manera. Claro, es que el nivel de esos niveles tan altos de estrés, de cortisol, no son saludables, tienen que salir de Claro, algún modo. Y los niños pues no están empoderados y esa es nuestra tarea como mamás y papás, ¿no? Al final los niveles de estrés,
tú puedes controlar también lo que haces en casa, ¿no? O sea, tú puedes educar desde el no miedo, educar desde ese respeto, empatía. Ojo, que esto no quiere decir que los niños hagan lo que quieran, que yo sé que todo este mundo de la crianza respetuosa, como la llaman, está muy desvirtuado, ¿vale? Y ahora podemos hablar luego de ello. Pero no se trata de eso. O sea, se trata de no seas un sargento, ¿vale? No tengas a tu hijo ahí controlado desde el miedo, porque eso no funciona. Y si no, espérate a la adolescencia, ya verás cómo no funciona. Vas a tener un adolescente totalmente perdido. Pero tampoco seas una mamá o un papá que súper permisivo. Porque tampoco es lo que necesita tu hijo, porque tu hijo entonces se va a volver dependiente de ti. Porque como por sí solo no sabe hacer las cosas, que no le estás poniendo límites, te necesita a ti, necesita la aprobación, necesita que le acompañes, que le hagas, que todo. Entonces nos encontramos que al final los niveles de estrés en ambos extremos son los mismos. Total. La- Eso te iba a preguntar, lo del qué tipos de papás o progenitores te sueles encontrar, ¿no? Me has dicho los más como sargentos extremos, Sí, más yo les digo más castradores. bien autoritarios y permisivos, ¿no? Eso Pero es. bueno, básicamente, pues eso, soy muy sargento, muy controlador, muy obedece, ¿no? Pues un poco la cultura que hemos venido hablando antes de esta cultura Dictatorial, sí. de la dictadura, ¿no? Y por otro lado, unas personas que se han ido al polo opuesto, rechazo todo lo que he tenido y voy a darles a mis hijos todo lo que yo no he tenido, ¿no? Pero sin poner límites, es que los límites son necesarios, ¿no? Al final, sin poner unas bases de educación, ¿vale? En ambos extremos, al final, cuando un niño está construyéndose, vamos a pensar que es como que está construyendo una casa, ¿vale? Vamos a poner esa analogía. Y es que estamos construyendo lo primero los cimientos. Y si los cimientos de la casa se tambalean porque somos demasiado controladores o porque somos demasiado permisivos, los cimientos no están bien puestos, todo lo que vayamos a construir después, por mucho que lo intentemos, se va a tambalear y la casa a lo Claro. mejor se cae. Entonces los cimientos, las bases, son las emociones. Y no hablo de edades, me da igual a qué edad. O sea, si eres mamá o papá de un niño de 3 años o eres mamá o papá de un adolescente, dale caña, estás a tiempo. Estás a tiempo de poder remover todo eso y dejar de estar en ninguno de esos dos extremos. O lo que me encuentro también muchas veces que van bailando de un extremo a otro. Mm, Soy muy permisiva, yo les dejo que hagan lo que quieran hasta que no aguanto a mi hijo porque se vuelve un insoportable, porque al final, ¿qué hacen, no? Esos monos de los que hablabas en ese experimento. Se van a buscar a otro, ¿no? Con el que puedan. Y siento que aquí puedo, entonces absorbo. Y entonces digo, uy, yo no aguanto a mi hijo, se ha vuelto un tirano, por mucho que le quiera. Entonces me voy al otro lado, a la mano dura, a pegar 4 gritos, al cállate y escucha, al aquí se hace lo que digo yo, y como que vamos bailando de un extremo a otro. Y también mm, eso, pues, no es saludable para los para nada. Yo creo que no. ni lo Incluso yo creo entienden. que debe ser como más caótico, ¿no? Puedo confundir más al niño, ¿no? Cuando estás bailando de un extremo autoritario a uno permisivo. Yo Claro, creo que eso debe ser más agotador para el niño, ¿no? Porque claro. no sabes cómo va a reaccionar mamá o papá. Entonces ¿Qué me aún hay voy a más encontrar? estrés. ¿Qué me voy a encontrar hoy? Claro, eso debe ser aún más estresante, O el más nivel de cortisol, incertidumbre. el nivel de cortisol Claro, en las nubes, porque estamos en los dos extremos, aunque bailemos de uno a otro. Es que es nivel de cortisol al final, ¿no? O sea, es como, un nivel de tensión constante. Entonces, mm, que me encuentro con muchas familias que tienen niños que pegan en casa, que pegan en el colegio, que, ojo, que también yo siempre digo, ¿no? Hay etapas en las que hay puro aprendizaje, ¿no? Y este tipo de comportamientos eh, hay que entender de dónde vienen y forman parte del aprendizaje cuando son puntuales. claro, obvio, Pero cuando tu hijo, ¿es normal que un niño tenga rabietas con 3 años? Depende, ¿eh? claro, ¿Cada cuánto tienes rabietas tus hijos? claro. ¿Cada cuánto tu hijo tiene una explosión brutal? ¿Todos los días? Ojo, eso no es normal. Eso yo además, mira, Adrián, yo eso lo hablo con un vaso. Imagínate que un niño, ¿no? Tiene el vaso lleno
Y el vaso son las emociones, esos impactos que se han ido generando en el colegio, con otros niños, en casa con papá y mamá, ¿no? Y me las voy callando, me las voy tragando. ¿Qué pasa? Pues que yo me voy llenando de emociones, ¿vale? Porque no estoy sacándolas. ¿Y qué pasa? Que el vaso cuando está lleno y mamá me dice, cariño, es hora de lavarse los dientes. Y me lo dice así de amable. Yo salto, porque no me caben más emociones. Y eso me ha generado una emoción quizá de rechazo, de, jo, ahora no quiero. Y lo que podría haber sido un jo, mamá, ahora no. Acaba en una explosión. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los papás y las mamás con las que trabajo, el vaso de tu hijo está lleno. Entonces vamos a vaciarlo. Porque si no, no vamos a conseguir un nivel de salud. Al final Claro. se trata de la salud emocional de tu hijo y de esos aprendizajes que está ¿No teniendo. crees que el problema está en que justamente, y ahora lo comparo con, justamente no nos permitimos sentir esa rabia, no nos permitimos sentir ese miedo? Porque, por ejemplo, por ejemplo, a ver qué animal, una cebra Ajá. que pasta en la sabana, cuando se encuentra con un león, o lucha contra ese león o huye. Pero una vez ya ha pasado eso, es decir, que ha conseguido huir del león o lamentablemente ha sido devorada por el león, eso termina ahí. O sea, lo que te quiero decir es que la cebra, una vez consigue huir del león, no está con ese vaso medio lleno. Ha sentido ese miedo, lo ha puesto en marcha, lo ha accionado, pero ese vaso vuelve a bajar. Entonces, ¿no crees que el problema está en que justamente por la cultura de no te enfades o no llores, no nos permitimos sentir esa emoción fisiológica normal y vamos a eso que tú dices, vamos justamente acumulando, 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 porque no nos permitimos sentir? Yo creo que vivimos en la cultura que huimos del sentir, una, porque es desagradable sentir eso, pero dos, por la cultura de que nos ha castrado el sentir enfado, ¿no? Ostras, es que siempre estás enfadado, sonríe un poco, o va, no pongas esa cara, que no es para tanto, ¿no? Justamente eso hace que no sintamos, Claro. Total, ¿no? es que ¿Qué es piensas? lo que es lo que nos han enseñado y es lo que sin quererlo estamos replicando y para mí esa es la base de todo. Yo cuando trabajo con las familias todo es emocional y todo se trata de romper con los patrones tanto culturales, ¿vale? Como sociales. De hecho, siempre hablo de mitos sociales que nos interrumpen ese proceso de dónde queremos llegar, ¿no? O sea, quiero llegar a educar desde el no miedo, desde el respeto, desde el entendimiento. ¿Y qué me lo está prohibiendo? Jolín, pues que cuando voy al parque, ayer sin ir más lejos, estuve en el parque, además tuve la fortuna de poder ir con una familia a la que ya he ayudado, con la que sigo trabajando y con la que podía compartir esta conversación, porque además a mí me sale urticaria en los parques de todo lo que veo. Es brutal. Y claro, no lo puedes compartir. ¿A quién se lo digo? Ya. Porque lo normal no es lo natural. Lo natural sería pararte, escuchar a tu hijo, ver qué narices está pasando ahí, qué emociones tiene y por qué las tiene. Y vamos a atender eso para que no vuelva a ocurrir o para que lo canalice de otra forma. Pero no nos han educado así, nos han educado en comportamiento. Y ahí me quedo. No me voy a las emociones. ¿Y qué pasa? Pues que deje de hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Hay que controlar, tengo que parar esto. Porque si no, como el papel de madre de padre es el de tengo que controlar qué hace mi hijo. Y lo siento mucho, papás, mamás, no podéis controlar lo que hace vuestros hijos. Lo podéis hacer hasta los 8 o 10 años. A partir de ahí, si os basáis en control, lo que vais a obtener es un descontrol brutal después. Pero porque al final si yo ahora mismo me quiero poner aquí a decir palabrotas, lo voy a hacer. Nadie puede controlar lo que yo hago. Entonces, al final no se trata de controlar, se trata de ganarte la colaboración de tu hijo para que haga lo que toca hacer y para que se vaya a la cama a la hora que corresponde y no estemos con una pelea constante, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, en el parque hubieron dos niñas que, bueno, estaban jugando, no sé qué edades tendrían, pero rondarían los 3, 4, 5 como mucho, yo creo que andaban ahí, 4 años así. Y una de ellas estaba todo el rato saltando, llorando, se tiraba al suelo, se ponía a llorar y
volvía un poco se calmaba un poco, volvía a jugar y a la mínima, otra vez, ¿no? Claro, y esta familia y yo estábamos un poco en plan, "Ay", porque veíamos esa necesidad que tiene esa niña de que la atiendan y no la estaban atendiendo, todo lo contrario, es como no le hagas caso que ya se le pasará, que está muy tonta hoy. Y eso era lo que estaban diciendo. Y la otra niña tenían un juguete de hay como un xilófono en este parque, ¿no? Y con el palito que dan, le decía, la niña se tiró y tal, y cuando se le pasó le dijo, déjamelo, enfadada, ¿no? En plan, dámelo a mí. Y le dijo, si no te calmas, no te lo doy. Y las madres se reían. ¡Oh, mira, mira, qué dicho! Es que parece que sea adulta, ¿ves? Y yo te digo yo que es que está súper desarrollada, ¿qué tal? Y yo me llevaba las manos a la cabeza diciendo, madre mía, es que esto es lo que tú le dices todos los días. Por eso tu hija lo dice. Está replicando lo que está aprendiendo. Y a mí me saltan las alarmas más que sentirme orgullosa. Es como, jolín, tantas veces le digo a mi hija, de malas formas, cálmate, si no, no vas a tener algo. Joder, qué daño, ¿no? Esos son niveles de cortisol Sí, altos y hombre, eso. claro. Entonces, cuando lo estás viendo, ¿no? Desde este punto, dices, jolín, es que yo lo estoy pasando mal. Pero ojo, que estaba mi hijo, que tiene 20 meses. No, no soy la típica mamá de que habla de meses, me cuesta un montón y lo tuve que calcular ayer, poco más de año y medio. Y, y jolín, mi hijo se quedaba mirando todo el rato a la niña y se acercaba. Y la niña sacudía así, entonces él no se podía acercar más, ¿no? Pero mi hijo se acercaba, estuvo un montón de rato y la otra mamá me decía, ¿ves? Tu hijo hasta lo ve raro y ve que necesita ayuda y quiere ir a ayudarla. Pero además mi hijo con un semblante serio de, ostras, pobre, ¿no? Se le notaba preocupación. Y yo decía, jolín, ¿en qué momento dejamos de tener empatía? Por otro ser humano. Es que me da igual la edad. Es que un niño no se va a comportar como tú y yo nos estamos comportando aquí. Porque no puede. Tiene un cerebro de 3 4 años con los aprendizajes de 3 4 años. Y no me sentiría para nada orgullosa que sus aprendizajes fueran cállate y haz lo que yo te digo. Claro. Para luego alardear de ello. Porque ahí es donde nos vamos a encontrar me voy con mi hijo al médico porque tiene dolores de barriga crónicos. Y esto el pediatra de mi hija me lo ha dicho, sabe a lo que me dedico y más de una vez hemos hablado y me dice, ¿no sabes? La de papás y mamás que vienen con niños que no tienen nada y los niños no se encuentran bien. Y no tienen nada. Y hemos Mm, hecho pruebas, hemos hecho analíticas, no tienen nada. Y yo mm. siempre le digo, tienes que hacerle una analítica de hormonas, o sea, de hormonas, de cómo están Ajá, sus niveles hormonales, seguro para que ahí poder decir saldría. nada. Sí, ahí está. Bueno, ahí está un reflejo de que hay una respuesta, ¿no? Lo que te ocurre. Justo quiero introducir lo que te comenté antes ya que estamos hablando de parques, lo de que yo estaba paseando a mi perro y que justamente estaba viendo una niña que se lo estaba pasando pipa, estaba jugando, estaba pam y ¡pam! Se cayó al suelo. Pero lo primero que hizo esa niña fue levantar la cabeza y mirar a mamá, a ver cómo reaccionaba mamá. Y mamá, en este caso, reaccionó, empezó a gritar, se le acercó a la niña gritando y ahí la niña, justo ahí cuando vio la reacción de mamá, empezó a llorar. Entonces, fíjate cómo el dolor o los mecanismos defensivos no son una respuesta física, sino que es la respuesta del cerebro de un organismo cuando evalúa amenaza. La niña se había caído, se había hecho una herida, pero no había sentido dolor ahí. ¿Cuándo empezó a sentir dolor? Cuando interpretó que lo que ella había vivido era peligroso, por la reacción de mamá. Entonces, el dolor, la ansiedad y otros mecanismos son defensas cuando el cerebro o ese psiquismo interpreta estoy en peligro. Entonces, la importancia de educar desde la seguridad es Claro. básico. Entonces, ¿qué hacemos, Raquel? Porque ahora mismo seguramente nos están escuchando personas con dolor que tienen hijos o personas o papás o mamás a secas que están reflexionando, cara, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago yo para educar desde la seguridad y poder garantizar que mi hijo, mi hija pueda desarrollarse, pueda desarrollar un organismo, un psiquismo
sano? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, voy a dar algunas pautas, algunas claves que pueden poner en práctica ya. Lo más importante, y hilo con el ejemplo este, porque a través de ejemplos se entiende todo mucho mejor. Ujú. em, Hay que respetar qué siente tu hijo y no poner por encima lo que tú sientes. Esa madre tenía miedo, estaba insegura, ay madre mía, ¿qué le habrá pasado? Pero tú eso ya eres adulta, deberías saber canalizarlo de otra forma. Y si no sabes, porque no nos han educado así, deberías poder controlar, sé que no es lo más saludable, controlar las emociones, pero sí en ese momento, para aportarle esa seguridad a tu hijo, respetar que esa niña sienta lo que sienta y dejar que sienta lo que sienta, sea dolor, sea miedo, sea incertidumbre, lo que sienta o no, o sea alegría de ostras, pues madre mía, me podía haber hecho un montón más y mira, solo me he hecho esta herida, porque no sabemos qué está sintiendo, ¿no? Respetar que ella siente lo que siente y en el momento que se dé la vuelta hacer canalízalo como tú ya puedas, ¿no? O después decirle, ay madre mía, pues mamá se ha asustado un montón. Voy a gritar porque lo necesito. ¡Ah! Ya está. O sea, naturalicemos cómo nos sentimos. Está bien que tú te hayas asustado. Lo que no puedes hacer es anteponer lo que tú sientes a lo que te sienten tus hijos, ¿vale? Y ahí, pues mira, con tu permiso voy a sacar mi libro, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo una metodología propia que es la crianza en sintonía, que he aprendido cuando me he formado con diferentes referentes de este sector. Y estas gafas son las que yo enseño, bueno, no sé si se ve bien, hay un niño, ¿vale? Son las que yo enseño, que digo, son herramientas para ponerte las gafas de la infancia. Cuando yo, ¿Cómo se llama el libro, Raquel? Para sí, crianza en sintonía. Crianza en Sintonía. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ahora mismo todavía no está publicado en Amazon, está Ah, ok, en ok. ello, ¿vale? Pero si me hablan, se lo puedo hacer llegar porque está a la venta, ¿vale? Pero de Pondré momento, las redes de Raquel, las pondré vale, en la caja de descripción, ¿vale? No os preocupéis. perfecto. Vale, ok. Y que me pregunten y lo pueden adquirir. Es un libro además muy sencillo, muy, es una guía, es que es muy finito. ¿Por qué? Porque las mamás no tenemos tiempo, ya lo sé yo, pero tiene todo lo que necesitas y nada que no puedas necesitar. Hay tres pilares que son claves para poder. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que entiendas a tu hijo. Como en este ejemplo que hablábamos de esa niña. ¿Por qué? Claro, si tú no llegas a entender por qué es importante que tú no antepongas tus necesidades y toda esa repercusión que puede haber, que es la reflexión que has hecho perfectamente hecha, claro, si yo eso no lo conozco, pues yo no lo pongo en valor, entonces nunca voy a saber que lo que estoy haciendo, pues a lo mejor no es la mejor forma. Y con eso nos pasan muchas cosas. Entonces hay que tener tres pilares bien claros. Por un lado, el pilar de la empatía. Al final, a todos los papás y las mamás nos gustaría que nuestros hijos tuvieran unos valores y entre ellos siempre sale la empatía. Que sea empático, ¿no? ¿Cómo lo va a aprender si no lo tenemos nosotros? Y claro, ahí es como, uy, ¿cómo que no soy empático? ¿No? ¿En qué momento no soy empático con mi hijo si es a la persona que más quiero? Pues en muchos momentos del día. Y no solo tú, esto como decíamos es a nivel social. Tú en casa está genial que establezcas estas bases, pero que sepas que en el colegio no están. Y que sepas que en los parques no están. Las demás mamás del parque no las tienen. Y ojalá cada vez esto se extienda un poco más y pueda estar más normalizado, ¿no? Pero bueno, al final parte de casa y lo que hagas en casa no se puede deshacer fuera. Eso es lo que quede claro. Entonces, el pilar de la empatía, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo pones en práctica? Siendo empático con tu hijo y deshaciéndote de esos mitos sociales que no te dejan tener empatía, no reprimiendo las emociones de tu hijo. O sea, ¿qué me encuentro? Pues os voy a poner un ejemplo, el ejemplo del parque. O sea, tú estás en el banco con otras mamás, otros papás ahí charlando tranquilamente y tu hijo se cae al suelo en el parque y se hace daño. Pero además se ha hecho una herida en el codo y está sangrando, ¿vale? Y viene a ti. ¡Oh, mamá, mamá! ¿No? Viene llorando con todo su sentimiento porque no es solo por el dolor, que también. Es porque necesita ese cobijo, ese mamá, protégeme, porque mira, tengo sangre y ¡ay, sangre! ¿Sabes? Eso da miedo cuando eres niño. Vale, pues ¿qué hace mamá o papá?
atiende eso, claro, venga, pues te pongo una tirita, te lo curo, te lo lavo, yo qué sé. Con los recursos que tengas en ese momento, tú atiendes la herida. Y tu hijo, como ve que atiendes su herida, te lo tomas en serio y demás, pues se va contento. O no, o se queda un ratito contigo y al rato se va cuando ya se siente listo. Vamos a poner el mismo escenario, pero en esta ocasión tu hijo no tiene sangre, pero es la misma caída, se ha hecho el mismo daño. Y viene. ¿Cómo responden el 90%? Que a lo mejor tú no, pero el 90% de los papás y mamás. Y esto, de verdad, observarlo. Venga, va, anda, arriba, si no te has hecho nada, campeona, venga, si esto no es nada. A ver, ¿qué te has hecho? Nada, mira, no hay nada, esto no es nada. Uy, no te puedes poner así por eso. Y si encima el niño tiene esa congoja de que necesita igualmente ese abrigo, ese arrope de mamá, y mamá está en plan empoderándolo, pero no por donde debe de ser en ese momento, el niño a lo mejor dice, ay, no, pues me quedo aquí en el banco contigo, ¿no? O sea, no lo dice porque no puede ni verbalizarlo, pero lo hace. Y se queda en el banco. La mamá muchas veces como, bueno, a ver, nos vamos a ir en un rato. Si hemos venido para que te quedes aquí en el banco, nos vamos. ¿Sabes? Encima es como, venga, y vete de aquí. ¿Por qué? Porque no, es que no lo sabemos hacer de otra forma, porque no lo vemos. Y es importante ver que el atender las emociones es exactamente igual de importante que atender un daño físico. El daño emocional está ahí. A lo mejor tu hijo estaba jugando tan divertido y estaba jugando al pilla-pilla y estaba ganando y ha perdido. Y eso genera unas emociones en un niño de 5, 6, 8 años. Hay que tener empatía. No por cómo tú te sientes o tú te sentirías si fueras tu hijo, sino por cómo tu hijo se está sintiendo en ese momento, no con cómo te sentirías tú, porque tú eres tú y tu hijo es tu hijo y sois diferentes y expresáis emociones de forma diferente. Entonces, cuando tienes esta empatía, y no juzgas, porque muchas veces nos parece mal, y jolín, madre mía, es que se ha tirado. Y eso te lo hace la mente, ¿no? Es como, madre mía, se ha tirado aquí una hora y venga una hora, madre mía, qué pérdida de tiempo, pues para eso no hubiera venido al parque con todo lo que tengo que hacer yo en casa. Y eso está ahí y no te deja evolucionar. Entonces, hay que dejar un poco al lado la mente y hay que sentir más y tener esa empatía por las emociones. Otro pilar fundamental es hacer que los niños, empoderar a los niños y hacer que los niños escuchen su voz interior. Y esto me parece brutal. Y pongo otro ejemplo, o sea, un niño que mi hija, por ejemplo, no come mucho, ella viviría del aire, come por no morir, por supervivencia, no le gusta comer. Sin embargo, a mi otro hijo le encanta comer, ¿vale? Y se nota que no lo disfruta y el otro sí. Hay que respetar, ok. Si tú estás centrado en que tiene que comer más y tú te pones un poco con el foco en otra cosa y pierdes ese foco al final, dejas de respetar la esencia de tu hijo. Y tu hijo, lo hilo con lo que decíamos antes, ¿no? Al final siente que tiene que ser de forma diferente a lo que es. Porque comer como come no está bien. Porque mamá me lo está repitiendo de diferentes inputs que me van llegando, diferentes frases, ¿no? Y yo forjo ese concepto sobre mí de que yo mi relación con la comida no es buena, debería de comer más. No, hay que escuchar su voz interior, que escuchen su cuerpo. Si tu cuerpo te dice que no comas más, no comas. Y al rato, si tienes hambre, pues sigue comiendo. Pero mitos sociales, ¿cómo lo hacían con nosotros? No, no, tienes que comértelo y hasta que no te acabes el plato no te levantas. Y si no te lo comes y al rato tienes hambre, sí, hombre, pues habértelo comido antes. ¿Sabes? Al final lo miras así y dices, ostras, es que, qué barbaridad, ¿no? Pues con ese ejemplo, pues con todo. Y el último pilar al final es hacer equipo. Y esto es algo que se hace en muy pocas casas. Solemos tener, debido a esa cultura social, dos equipos en casa, el equipo de papá y mamá o el equipo de papá y papá, mamá y mamá, ya hay muchos tipos de familias, o mamás monoparentales o papás monoparentales, el equipo adulto y el equipo de los niños. Y esto genera rivalidad porque los equipos diferentes son rivales. Y esto es así. ¿Y qué ocurre? Que aquí ya hay roces y conflictos familiares por todo. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el día a día.
Cuando tú eres pequeño te preguntaban dónde tú querías ir de vacaciones. A ti te decían, nos vamos de vacaciones y ya está, y está pagado y tú te vienes y punto. Y claro, tú te sientes un pegote que va con tus padres. A lo mejor el destino te gusta, a lo mejor no, ¿vale? Pero da igual porque no te han escuchado. Tú vas al compás. Entonces, hay dos diferentes niveles. El nivel familiar de papá y mamá, que suele ser así, pero si no, pues el nivel familiar de los adultos que hacen piña y toman acuerdos. Y cuando no están de acuerdo en algo, lo debaten y llegan a un acuerdo. Y el equipo de los niños, que callan, obedecen y van detrás. En algunas cosas le preguntamos, pero en otras no, tomamos la decisión nosotros, como en este ejemplo de vacaciones suele ser así. Y se trata de que seamos un equipo. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que necesitamos que nuestros hijos se duchen, se laven los dientes, se vistan, recojan su cuarto, los juguetes, lo que sea, dependiendo de la edad, que hablen bien, que no contesten mal, que tengan empatía. Eso lo necesitas tú, tu hijo no necesita eso. Tu hijo necesita fluir, jugar, moverse. No necesita otra cosa, porque necesita además todas esas hormonas para que su cerebro se desarrolle y las consiga a través del juego y del movimiento y de relacionarse con otras personas. Entonces, bueno, pues no necesito todo esto que mi madre necesita. Entonces, puede ser a través de lucha, de estar en diferentes equipos rivales luchando por lo que cada uno quiere, o puede ser haciendo equipo. Estando en un mismo equipo, sintonizando esa misma sintonía, de ahí que se llame crianza en sintonía, porque muchas veces estamos transmitiendo el mensaje perfecto. Cariño, por favor, es tarde, lávate los dientes y vamos a leer el cuento a casa. Me agacho a su altura, le miro a los ojos porque lo he leído en redes sociales y esto es una herramienta fabulosa y la pongo en práctica. Y te doy un abrazo, cariño, y te quiero mucho, pero lávate los dientes y tu hijo te dice, no quiero. Cariño, por favor. Y lo intentas a buenas hasta que al final dices, mira, que te lavas los dientes o te los lavo yo. ¿Por qué? Porque lo necesito. Entonces, no hablamos en la misma sintonía y eso es porque tú estás transmitiendo un mensaje que a lo mejor está perfecto, pero en tu liga adulta. Y tu hijo está en otra liga, está en la suya. Y no estás hablando en su idioma. Y claro, por muy bien que transmitas el mensaje, estáis en diferentes emisoras, en diferentes sintonías. Se trata de que estemos en la misma sintonía. Y eso se forja cada día en cada una de las relaciones que tienes con tu hijo, en cada momento que te relacionas con él. Cada cosa, como ese ejemplo del parque, como el ejemplo de la niña que se cae al suelo que comentabas cuando ibas paseando con el perro. En cada momento les estamos educando. Y cuando formamos equipo, surge la magia. Y no es magia, es ciencia, es neurociencia concretamente. Mi hijo obtiene las hormonas de una forma saludable, tiene un nivel hormonal saludable y actúa de forma saludable porque pertenece a un equipo en casa, porque es escuchado, porque siente que esto es un lugar seguro, mamá es un lugar seguro. Y si me estoy portando mal, lo que etiquetamos como un mal comportamiento en un niño, mi madre primero me entiende y después me educa. Entonces, cuando me equivoque, ¿a quién voy a acudir? A mamá. Entonces, ahí estamos formando parte de un equipo. Y voy a poner un ejemplo más ya para acabar, que todos queremos cuando nuestros hijos pueden estar controlados, no nos preocupa tanto, ¿no? Pero hay mucho miedo a la adolescencia. En la adolescencia el cerebro va a un nivel brutal, tan brutal que es exactamente igual que cuando teníamos 2 años. Este nivel hormonal brutal y este nivel de sinapsis neuronales tan grande hace que los niños estén más cansados, tengan menos energía, vuelvan las siestas del adolescente que antes se habían dejado, ¿no? Porque lo necesitan, se acuestan más tarde, tal. Y aparte, ¿de dónde obtienen ese nivel hormonal saludable que necesitan? De relacionarse con los demás. Pero ya mamá y papá no sirven. Aquí necesitan relacionarse con sus iguales. Necesitan hablar por WhatsApp, necesitan tener una videollamada, necesitan una llamada normal, necesitan irse con ellos a dar una vuelta, ¿vale? Y aquí no te enteras de lo que están hablando, de lo que están diciendo, de lo que están haciendo y no puedes controlar nada. Y por eso está ese miedo, ¿no? Mi hijo ya va a buscar fuera lo que antes buscaba dentro.
Y no hay que tenerle miedo, porque además es una etapa donde no necesitan mucho. Hay un vídeo que circuló en redes sociales hace algún tiempo donde una adolescente que tenía 18 años, bueno, no sé qué es lo que pasó porque el contexto no lo sé, pero metió el coche en una zanja, la típica zanja que hay al lado de una carretera, en tipo cuneta, lo metió ahí con agua, o sea, el coche estaba para que fuera la grúa a sacarlo. Y se ve que llega refuerzos, no recuerdo si era policía o qué era, ¿no? Y le dicen a la niña iba, la adolescente, con una amiga. Y le dicen, bueno, dame el teléfono de tu madre, que la podamos avisar de lo que ha pasado, pues para que venga por ti y tal, ¿no? Pues algo que creo que te parece normal. Si ves la reacción de la niña, descontrolada, fuera de sí. No, no, yo no quiero que mi hija haga eso. ¿Qué aprendizaje ha tenido? ¿Qué no hará esa niña cuando yo no esté delante? ¿De qué cosas no me estoy enterando? Y por lo tanto, ya no es por enterarme, en qué cosas no le estoy pudiendo ayudar como madre. No puedo cumplir mi papel porque mi papel lo he arrugado, he hecho una bola y lo he tirado por la ventana años atrás. Entonces quiero que se entienda que al final es súper importante el poder educar como, yo siempre digo, pensar como si fueran adultos, porque con un adulto se tiene muy claro que no le gritarías así sin más, que si le gritas, oye, pues le pedirías, pero no, ostras, perdona, me he pasado, ¿no? Se respetan más esas decisiones, ese, bueno, pues es que, cariño, vamos a dar una vuelta hoy, pues no me apetece, bueno, pues vale. Pero con un niño es como que no se respetan todas esas cosas, ¿no? Y al final el niño está forjando su propia personalidad, su propia autoestima y tiene que tener unos niveles hormonales saludables. Porque si no los tiene, va a forjar una personalidad diferente a la suya, porque va a ir dando bandazos, va a tener unos niveles no saludables, por lo que va a buscar más cortisol como si fuera droga para él, porque se vuelven adictos. Y al final puede tener dolores crónicos que ni siquiera le corresponden a él. Y entonces no creo que ningún papá, ninguna mamá quisiera tener esa carga. Y como desde casa se puede hacer tanto, me parecía importante que pudierais tener un poco toda esa visión. Hombre, y te lo seguro, bueno, yo te lo agradezco y estoy convencido que muchas personas que nos estén viendo te lo van a agradecer. Raquel, antes de finalizar, ¿te gustaría comentar alguna cosa? ¿Crees que nos hemos dejado algo? ¿Una última frase? ¿Algo para cerrar? Pues que dejéis la culpa a un lado. Que yo sé que muchas veces cuando hablamos de estos temas, joder, mis hijos son mi valor más preciado. Pero yo también me equivoco. Y yo también meto la pata hasta el fondo, ¿vale? Y está bien que sentamos la culpa, es una emoción más que viene a decirnos ese Pepito Grillo de, oye, sabes que podrías haberlo hecho de otra forma mejor, ¿no? Escúchalo, pero deja que se vaya la culpa, porque si te quedas ahí no vas a evolucionar, ¿vale? Entonces, si habéis sentido culpa en algún momento, yo os mando un abrazo enorme, pero dejarla marchar. Mirad por qué es, en qué momento es, qué os resuena y qué tenéis que trabajar y ponernos manos a la obra es lo primero que podéis hacer para poder evolucionar, porque al final la clave de todo está en vosotros. Pues muy bien. Raquel, pues por mi parte, la verdad que ha sido un placer. Tenía, lo que te comentaba al principio, creo que me voy a atrever a compartirlo. Tenía como mis pequeñas dudas. A ver cómo vamos a enfocar esto para que pueda salir un mix para los dos y creo que ha salido un muy buen resultado. La verdad que estoy muy agradecido por este ratito que has estado con nosotros. Y pues sin más, pues eso, pues otra vez agradecerte y si os queréis poner en contacto con ella, pues abajo tenéis pues sus redes sociales y nada, por Muchas mi gracias. parte está todo. Yo contentísima y de verdad muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, porque al final me parece muy importante dar voz y que la gente coja lo que necesite de aquí y supone un esfuerzo, tanto estar aquí como que sé para ti que luego va a suponer un esfuerzo editar el vídeo, subirlo, sé que todo esto lleva su tiempo, así que de verdad
Mil gracias. Gracias a ti. Bueno, pues a los demás espero que esta entrevista os sirva, que podáis sacar aprendizajes que os sirvan para vuestro día a día y bueno, sin más, pues nos vemos en otro vídeo. Cuidaos mucho.